Bien. Resulta que tenemos varias opciones de hablar de límites a infinito, ¿de acuerdo? Es decir, límites a infinito significa que la función crece o decrece indefinidamente, ¿sale? O que los valores que vamos a estar sustituyendo son más grandes. Es decir, el límite cuando x tiende a de f de x diverge a infinito o a infinito positivo o negativo, ¿de acuerdo? O significa que queremos calcular el límite cuando x tiende a más o menos infinito. Es decir, en los primeros límites lo que estamos interesados es o lo que estamos observando es que conforme nos acercamos a, las x son cada vez más grandes o cada vez más pequeñas. ¿De acuerdo? Y la otra es qué pasa con la función si vamos sustituyendo cada vez valores más grandes. Esas son las dos ideas de infinito. ¿De acuerdo? En general, cuando el límite de cuando x tiende a de f de x es igual a más o menos infinito, ¿de acuerdo? Diremos simplemente que diverge a infinito, ¿sale? O que tiende a infinito, ¿sale? ¿Cuándo se da esto? Cuando empieza a irse de esta forma, ¿sale? Cuando empieza a crecer indefinidamente, decimos que se va a infinito, o cuando decrece indefinidamente, pues decimos que se va a menos infinito. Entonces, aquí puede ser varios casos. Como esto puede extenderse por la izquierda y por la derecha, si límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x es igual al límite cuando x tiende a por la derecha de f de x, y esto es igual a infinito positivo, diremos que el límite cuando x tiende a, ¿sale? A f de x es igual a infinito. O diremos simplemente que diverge a infinito. ¿De acuerdo? Si límite cuando x tiende a por la izquierda es igual al límite cuando x tiende a por la derecha de f de x, y esto es menos infinito, diremos que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a menos infinito, o que diverge hacia menos infinito. Si límite cuando x tiende a por la izquierda es igual a más o menos infinito, o límite cuando x tiende a por la derecha de f de x es igual a más o menos infinito, con límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x diferente del límite cuando x tiende a por la derecha, diremos que f diverge en a, y el límite cuando x tiende a de f de x no existe. ¿De acuerdo? Y por último, si el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x es igual a más o menos infinito, o el límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x es igual a más o menos infinito, diremos que f
tiene una asíntota en A. Una asíntota, bueno, el nombre correcto debería de ser una asíntota vertical en A. A ver. ¿De qué estamos hablando? Hablamos de lo siguiente. Digamos que tenemos esta gráfica y tenemos nuestra función que hace esto. ¿De acuerdo? Aquí, tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho, ¿sale? En el punto A, tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho, diverge hacia más infinito. Entonces aquí diremos que el límite, cuando x tiende a de f de x, es infinito porque tanto del lado izquierdo como del lado derecho se fue a infinito. ¿De acuerdo? Por otra parte, si en lugar de irse hacia allá, hace esto, ¿sale? Es decir, tanto del lado izquierdo como por el lado derecho se va a menos infinito, pues diremos que el límite, ¿sale? Si este es A, cuando x tiende a df de x, es igual a menos infinito. O sea, en estos casos diremos que el límite es más infinito o menos infinito si tanto el lado izquierdo como el lado derecho se van hacia el mismo lugar. ¿De acuerdo? Pero, si tenemos este caso, por ejemplo, que uno se va así y el otro hace esto, o al revés, ¿sale? Acá está. Aquí diremos que el límite, cuando x tiende a de f de x, no existe. ¿De acuerdo? En estos dos, diremos que es más infinito o menos infinito, porque se fueron hacia el mismo lado. O sea, los vecinos están de acuerdo que se hace cada vez más grande o que se hace cada vez más pequeño. Pero aquí los vecinos no están de acuerdo. ¿Sale? E incluso podríamos tener un caso más exagerado. Insisto con la parte exagerado porque es muy raro que se dé. Podríamos tener una función así y así. Algo así, ¿de acuerdo? Acá está. El límite por el lado izquierdo, ¿sale? Existe, pero el límite por el lado derecho es infinito. Entonces, nuevamente, el límite cuando x tiende a de f de x no existe. ¿De acuerdo? ¿Sale? Sin embargo, en los cuatro casos, lo que diremos es que tenemos una asíntota de la función en el punto A, porque al menos uno de los límites laterales se fue a más o menos infinito. ¿De acuerdo? ¿Sale? Esa es la idea. Cuando al menos uno de los límites laterales se va hacia infinito, tenemos una asíntota vertical. Ahora, pues en teoría está muy padre todo esto y demás. Pero, ¿cómo se manifiestan este tipo de asíntotas? Bueno, se manifiestan cuando, si ustedes tienen que calcular el límite, cuando x tiende a de f de x, lo que obtienen es como resultado una constante sobre cero. Este tipo de límites se llaman indeterminaciones. Inevitables. Es decir, no podemos evitar estas indeterminaciones. Luego entonces, como no podemos evitar estas indeterminaciones,
lo que sucede es que alguna de las partes diverge hacia más o menos infinito. ¿De acuerdo? Puede ser que una lo haga, puede ser que ambas lo hagan. ¿Sale? Por ejemplo, el caso más descarado. Límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x. Sí, no puede haber nada más descarado que esto, ¿de acuerdo? Porque pues, automáticamente lo estamos forzando a esta estructura. O sea, si nosotros calculáramos el límite directamente por la evaluación, pues nos daría 1 entre 0. ¿Sale? Ahí sabemos que es una indeterminación inevitable. Alguna de las partes está convergiendo a más infinito o menos infinito. Si estamos interesados en saber cuál es el comportamiento, si es que nos interesa saber si ambos lados divergen a infinito o a menos infinito, o si alguno de los lados diverge a más infinito o menos infinito, o alguno se detiene y el otro se va, tenemos que hacer el análisis de los límites laterales. ¿De acuerdo? ¿Sale? En este caso, si hacemos los análisis, tendríamos que calcular, por un lado, el límite cuando x tiende a 0 por valores más pequeños, 1 entre x, ¿sale? Y lo que obtendríamos, si nosotros empezamos a sustituir números cada vez más cercanos a 0, menos 1, por ejemplo, eso nos daría menos 1, menos 0.1, que nos daría menos 10, menos 0.01, que nos daría menos 100, menos 0.000001, que nos daría 1.000.000. Observaríamos que cada vez se va yendo hacia la parte de abajo. Es decir, esto tiende a menos infinito. Por otra parte, si nosotros calculamos el límite cuando x tiende a 0 por la parte derecha, es decir, por valores mayores a 0, pero muy cercanos, pues empezaríamos con 1, por ejemplo. 1 entre 1 nos daría 1. 1 entre 0.1 nos da 10. 1 entre 0.001 nos da 100. 1 entre 0.000001 nos da 1.000.000. Entonces vemos que cada vez entre más nos acercamos a 0, más grande es este resultado. Entonces observaremos que esto, por un lado se va a menos infinito y por el lado derecho se va a más infinito. La conclusión aquí es, hay una asíntota en 0 y el límite no existe, porque este es menos infinito y esto es más infinito. Si lo vemos en GeoGebra, ¿de acuerdo? Nos vamos a concentrar en esta parte. Voy a escribirlo aquí, no se va a ver muy claro, pero la gráfica sí. Y lo que observamos es que por el lado izquierdo, ¿sale?, se va a menos infinito y por el lado derecho se va a más infinito. Hay una asíntota vertical en 0, ¿de acuerdo? Y el límite no existe, ¿sale? Esta es básicamente la idea de lo que acabamos de decir. Otro ejemplo completamente descarado, así de los fáciles para que quede claro, sería, en lugar de ocupar 1 entre x, calcular el límite cuando x tiende a 0 de 1 entre x cuadrada. Claramente, pues, si evaluamos esto es... No, tú espérate. Esto es 1 entre 0. Sin embargo, el límite por la izquierda de 1 entre x cuadrada pues, nos va a dar infinito. Y el límite por la derecha de 1 entre x cuadrado nos va a dar infinito. Aquí, por ejemplo, la conclusión es, hay una asíntota en 0, pero el límite existe. Y es infinito porque por la izquierda y por la derecha es positivo. ¿De acuerdo? Hago más grande la letra para que podamos observar la diferencia. ¿De acuerdo? Aquí si ponemos 1 sobre x cuadrada, que es esta función roja,
observamos que tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho, al acercarnos al cero, diverge hacia más infinito, ¿de acuerdo? Esa es la idea de lo que estamos hablando, ¿sale? Más o menos, ¿dudas? ¿Preguntas? No, profe, por ahora no. Ok, bien. Bueno, realmente los que nos interesan, ¿sale? Los que nos interesa analizar, más que estos. Estos, si se dan cuenta, o si ya lo observaron, lo que nos interesa investigar realmente para identificarlos, pues es donde obtenemos una indeterminación, ¿sale? Es decir, donde obtengamos que lo de abajo se hace cero y lo de arriba sea un número, pues sabremos que hay una asíntota. Lo único que tendremos que hacer es la evaluación para identificar si diverge completamente, como es este caso, o diverge a un infinito. ¿Sale? Eso es todo. Entonces se trata simplemente de buscar donde hay indeterminaciones. ¿Sale? Si por el contrario sale 0 entre 0, pues sabemos que ahí tenemos la oportunidad de buscar un límite en particular. Pero realmente los que nos interesan son los límites cuando x tiende a infinito. Límite cuando x tiende a infinito, a más o menos infinito. Y aquí hay que entender una cosa bien clara. Si nosotros consideramos valores cada vez más grandes de x, la expresión 1 entre x se hace cada vez más cercana a 0. Entre más grandes sean los valores, más cercanos hace 1 entre 0. Perdón, entre más grandes sean los valores de x, ¿sale? 1 entre x se parece cada vez más al 0. Dense cuenta que realmente no se despega. Bueno, pues 1 entre x al cuadrado es peor todavía. ¿Sale? Se acerca más rápido. En lo general, el límite cuando x tiende a infinito de 1 entre x es 0. Pero también el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 entre x también es 0. Observemos que también del lado izquierdo pues, no se despega. Ah, pero ese es x cuadrada, perdón. Ahí está, nadie lo notó. ¿Se dan cuenta? Bueno, también sucedió con x cuadrada. En general, el límite cuando x tiende a infinito de 1 entre x a la r es igual a 0. Y el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 entre x a la r es igual a 0. 1 entre raíz cuadrada de x, esto nos da un medio. Ajá. Ok, si r es mayor que 0. ¿De acuerdo? Que eso es parte de lo que nos comenta aquí el texto. Que es el primer paso con el que se empiezan a estudiar estos límites. Aquí está. ¿Sale? Eso es muy importante porque en realidad eso nos ayuda a calcular todos los límites. En general, límite cuando x tiende a infinito de 1 entre f de x es igual a 0. Si el límite cuando x tiende a infinito de f de x es más o menos infinito. Esto es muy importante también.
Por ejemplo, el límite cuando x tiende a infinito de e a la x. A ver cómo es. Vamos a quitarnos esto. Vamos a poner e a la x. Si nos damos cuenta, aquí por el lado derecho, esto se va a infinito. Entonces, 1 entre e a la x el límite cuando x tiende a infinito, pues hace 0. Mientras que a la x se va a infinito, empieza a crecer mucho. 1 entre e a la x se hace 0. ¿Sale? Esa es básicamente la idea. Este límite se hace infinito, entonces límite cuando x tiende a infinito de 1 entre e a la x es igual a 0. Y entonces cualquier función que se vaya a infinito, su recíproco se va hacia 0. Y eso es muy, muy útil cuando estamos calculando límites a infinito. Esto lo que trata de decirte es que x a la r se va a infinito, entonces su recíproco se va hacia 0. Y esto va a ser de mucha utilidad cuando estemos calculando diferentes tipos de límites. ¿Sale? Para eso se utilizan diferentes técnicas para ver cuál va a ser el límite. Cuando tenemos expresiones polinomiales o cuasi polinomiales, es decir, que solamente dependan de potencias de la variable independiente, lo que se hace es dividir entre el exponente más grande de la expresión de abajo. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a hacer algunos ejercicios aquí para verlo. Pero veamos. Empecemos con el ejercicio 16. Página 138. Nos dice que queremos calcular el límite cuando x tiende a infinito de 3x más 5 sobre x menos 4. Bueno, si nosotros sustituimos, tendríamos 3 por infinito más 5, que sería infinito. Y el de abajo sería infinito menos 4, que seguiría siendo infinito. Tendríamos infinito entre infinito. Eso es una indeterminación, pero es una indeterminación evitable. Lo que vamos a hacer es hacer expresiones algebraicas para solucionarlo. ¿Qué vamos a hacer de la expresión que se encuentra abajo? X menos 4, tomamos la x de exponente mayor. Digo, aquí no hay mucho, es este x. Y vamos a dividir arriba y abajo entre este que es el de exponente mayor. Podemos dividir arriba y abajo porque pues, x nunca va a valer 0, dado que lo hacemos tender a infinito. Entonces esto sería límite cuando x tiende a infinito de 3x más 5 sobre x entre x menos 4 sobre x. ¿Sale? ¿Ok? En realidad pudimos habernos saltado este paso y escribir límite cuando x tiende a infinito de 3x sobre x más 5 sobre x y abajo sería x sobre x menos 4 sobre x. Es decir, lo que tenemos al final del día es el límite cuando x tiende a infinito. Se dan cuenta, puede pasar de aquí hasta acá sin problemas o incluso a esta expresión 3 más 5 sobre x sobre 1 menos 4 sobre x. ¿Sale? Ahora, según esto que tenemos acá, 1 entre x nos da 0. Bueno, en realidad, si nosotros tuviéramos cualquier constante sobre x,
pues sería C por 1 entre X y eso nos daría 0. Lo que estoy tratando de decirles es que si tienen un número entre X, siempre y cuando sea una constante, pues ese límite va a ser 0. Siempre y cuando X tiende a infinito. ¿Por qué insisto o por qué hablo de esta constante? Porque 5 entre X, como X se va a ir a infinito, este pedacito de aquí se va a ir hacia 0 cuando evaluemos o cuando hagamos X cada vez más grande. Y cuando hagamos X cada vez más grande, esto se va a ir hacia 0. Entonces, al calcular el límite, lo único que nos sobrevive es el 3 entre 1 y esto es 3. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el límite de esta expresión? Esto. ¿Cómo lo obtuvimos? Dividiendo todo entre la X de exponente mayor de la parte de abajo. Si nosotros lo graficamos, es la expresión 3X más 5, ¿sale? Todo esto entre X menos 4. Observen, ¿sale? Cómo se estaciona este límite de manera horizontal en el 3. Voy a poner Y igual a 3. Lo que podemos ver es que conforme X tiende a infinito, no lo toca, pero se acerca cada vez más. Eso es lo que estamos identificando. ¿De acuerdo? Más o menos, ¿dudas? ¿Preguntas? Vamos a tomarnos una pausa y hacemos más ejemplos, ¿sale?